Hola, buenos días. Soy David Sánchez, soy fisioterapeuta y osteópata especializado hace 25 años en el mundo de la ginecología y de la urología, hasta que llegó un momento que pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no le podemos dar una oportunidad al perine masculino y empezar a recibir hombres que también sufren de disfunciones uroandrológicas? Y es un poco lo que me encuentro con mi día a día en mi consulta, que cada vez llegan más hombres quejándose de la zona perineal, a veces de una forma directa o a veces de una forma más indirecta, pero sí que te explican con mucho respeto, o a veces incluso con una cierta incertidumbre, pues que tienen dolencias, disfunciones, que no tienen por qué ser únicamente en el mundo de la próstata, que es lo que pues, más conocemos. Aquí, por ejemplo, vemos lo que sería la esfera uroandrológica, que después es esta pelvis con esta próstata, pero en teoría tendríamos que decir que hay como un mito en el perine masculino, y es que no toda disfunción del perine masculino se va a centrar en esta zona pues prostática, periprostática o de vías seminales. No todo se concentra en esta zona, ni toda disfunción pélvica tenemos que pensar que va a ser un problema prostático. Otro mito importante es que la alteración del perine masculino no tiene por qué siempre ser sinónimo de una disfunción eréctil, que hay veces que el paciente pues, no te lo va a comentar, que le duele una fosa isquiática, o que tiene un dolor después de la eyaculación, o que tiene un problema que le cuesta miccionar, pensando siempre que va a ser un problema prostático y que puede tener un problema de disfunción eréctil. Pero os tengo que asegurar que no está relacionado ni mucho menos lo que serían las disfunciones perineales masculinas siempre con el problema de la disfunción eréctil. Cuando tratamos a un perine masculino o incluso femenino, no tiene por qué ser único, no tenemos que pensar solo en ese punto prostático, sino que vamos a tener que pensar en un plano miofascial, puramente del suelo pélvico. Es importante conocer pues, los planos de ese suelo pélvico a nivel muscular, a nivel fascial, cómo envuelven estas fascias el suelo pélvico para poder tratarlos de forma manual. Y luego vamos a también que incluir el plano visceral. Es importante pues, tener un buen conocimiento de la próstata, de la vejiga, de la uretra masculina, cómo se diferencia con la femenina, qué trayecto tiene, las vías seminales, los testículos, las arterias y las venas de los testículos, por dónde van. Es importante tener un buen conocimiento de este campo visceral para hacer luego un buen tratamiento de lo que sería manual. Por otra parte, evidentemente, siempre que hablamos de un contenido, vamos a hablar también de un continente. Es por eso que no tenemos que olvidar el plano, lo que sería estructural, todo el plano estructural pélvico propiamente dicho, en función de los ilíacos, el sacro, las articulaciones que conllevan a ello, las articulaciones sacroilíacas, el pubis, las coxofemorales, las lumbares, son todo también estructuras que vamos a tener que tenerlas en cuenta en cómo están, cómo se mueven, qué disfunciones tienen, para relacionarlas o no relacionarlas con el problema puramente pélvico que nos viene este paciente. El plano postural, también súper importante, cómo está esa postura de ese paciente y cómo se comporta tanto en la estática como en la dinámica. La gestión de presiones. Cuando digo gestiones de presiones me refiero a las presiones intracavitarias, la presión de la cara anterior del cuello, del tórax, del abdomen, de la pelvis, y cómo se activa con esa respiración, inspiración, expiración, porque esta gestión de presiones muchas veces va a ser el preámbulo o incluso muchas veces el problema o el origen del problema de las presiones que van a sufrir las vísceras que viven en la pelvis menor. El plano vascular, indiscutiblemente que toda esta zona va a estar irrigada arterial y venosamente por un complejo arteriovenoso, y como consecuencia es importante conocer el recorrido de este lazo fluídico para también poder realizar una acción manual sobre esta zona. Y evidentemente la relación neuroendocrina, todo lo que sería el pasaje de ese plexo hipogástrico, de esa zona neurológica, y cómo no, en el campo masculino, no olvidemos la relación endocrina, todo lo que sería ese campo hormonal que es tan importante para el mundo de la erección, de la eyaculación, del orgasmo, del placer, de todo lo que serían las funciones puramente uroandrológicas. Aquí os presento un poco lo que sería el morfotipo actual de la mayoría de nosotros,
Por suerte los fisioterapeutas o los osteópatas tenemos otro tipo de actividad que es un poco más dinámica, pero estamos en un mundo de este Homo computerus, que es este personaje en el cual pasa excesivas horas en sedentarismo. Y fijaros que va a haber pues, todo un complejo de lazos fluídicos que van a producir una serie de éxtasis. Y la pelvis aquí pues, va a tener también su importancia, porque en este paciente en el cual va a pasar demasiadas horas sentadas, vamos a tener que tener en cuenta que la pelvis va a estar pues, con una congestión venosa y con un déficit a veces de aporte arterial y con un lentecimiento del retorno venoso que puede ser originario de dolores pélvicos en el campo masculino, así como a veces hipertonías del suelo pélvico, compresiones del nervio pudendo, malas gestiones de las presiones abdominopélvicas, etcétera, etcétera. Todo como origen a lo que sería ese sedentarismo prolongado. Otra cosa que nos puede alterar el perine masculino, que ahora está muy de moda, pero no me gusta la idea de que sea como única deporte lesivo, porque creo que personalmente que no es así, es el mundo del ciclismo. El mundo del ciclismo o del spinning sí que ciertamente puede lesionar el periné, evidentemente si está mal ejecutado o mal gestionado, pero está de moda decir que el periné se puede lesionar con el ciclismo, y sí, es así, pero no como único deporte y siempre y cuando esté mal gestionado. Si es un deporte, si es un ciclismo que está bien realizado, con unas pautas ergonómicas, con unos buenos sillines, con un buen acoplamiento entre ciclista y bicicleta, no tiene por qué lesionar el periné. O sea, la idea es de que no quede como que el ciclismo es malo para el periné masculino como único entidad lesiva. Evidentemente también que vamos a tener una acción en el campo masculino con la relación a la fertilidad. Tenemos unos factores, hay unos factores exógenos, unos factores endógenos que pueden alterar lo que sería la salud preconcepcional. Y en el hombre, pues como luego veremos, hay artículos que ya incluso pues, una serie de factores exógenos que pueden alterar la vida de los espermatozoides, en este caso, pues serían los disruptores endocrinos, las partículas mater, la dieta, la actividad física, los tóxicos, el estrés, la contaminación, lo que sería el estrés oxidativo, los radicales libres, etcétera, etcétera. Y todos estos factores pueden afectar lo que sería la vida del espermatozoide, que si eso se junta con unos obstáculos en la vehiculización del semen o unos puntos en concretos a nivel estructural que alteran lo que sería esa vehiculización del espermatozoide, puede poner en compromiso la concepción de esa pareja. Y pensad que la fertilidad es un factor de dos, de hombre y de mujer, que antes se tenía más la idea de que la fertilidad era un problema casi siempre de la mujer, pero os tengo que asegurar que cada vez más hay hombres con más problemas de salud preconcepcional. Aquí, por ejemplo, también hay un estudio en el cual vemos como simplemente el estrés, que es una cosa pues como muy simple o muy tonta que podemos pensar que no nos puede afectar, pues el estrés ya a nivel neuroendocrino puede alterar todo lo que sería la función y la calidad espermática. Dentro del campo del perine masculino tenemos toda una serie de alteraciones que muy comúnmente se conocen como las alteraciones miccionales. O sea, se piensa que cuando hay un problema en el perine masculino, pues es o la micción o es la erección, como aquí os he puesto estas dos. Pero no, hay más. Podemos encontrar la enfermedad de Peyronie, alteraciones prostáticas, que luego evidentemente si es pre o post cirugía van a presentar problemas de micción o problemas de erección. Pero podemos encontrar migrañas poscoitales y luego toda una serie de disfunciones en el suelo pélvico masculino, como los microtraumatismos deportivos, lo que decíamos antes, el sedentarismo, la gestión de presiones, los trastornos vasculares. Muchas veces vamos a trabajar lo que serán las secuelas después de un tratamiento quirúrgico, adherencias después de las cirugías, las laparoscopias. Pensemos que a veces una simple laparoscopia por una prostatectomía, pues vamos a tener que trabajar porque eso puede alterar todo lo que sería la vida facial del abdomen, así como la vida de la cavidad pélvica masculina. A veces fracturas pélvicas, trastornos posturales, trastorno de la respiración, que serían conjugados por una mala gestión de presiones intracavitarias.
Aquí vemos un poco la gran diferencia entre las principales disfunciones que aparecen en el hombre o en la mujer. Evidentemente, en la mujer ya lo sabemos, pues que hay un mayor conocimiento, hay más frecuencia de lesiones, pero también hay más conocimiento, como consecuencia una mejor resolución. La mujer es evidentemente que pues, está el parto, el embarazo, la menopausia, los desgarros, entonces está como más, tiene más incidencia de lesiones sobre esta zona. En el hombre, pues bueno, se lesiona más a nivel traumático, por una debilidad, por la edad o una degeneración de la próstata, pero luego evidentemente que, como antes hemos dicho, hay otro tipo de lesiones que no son tan conocidas, pero que también podemos tratarlas, desde una compresión pudendal, dolor pélvico crónico, lesiones postcirugías, dolores de congestión venosa postsedentarismo, etcétera, etcétera. O sea, que no solo nos tenemos que quedar que el periné masculino se lesiona por la próstata y que condiciona la erección, sino que hay un mundo más completo y más oculto. Antes de nada, cuando nos ponemos ante un tratamiento de un periné masculino, tenemos que tener conocimiento de las diferencias pélvicas entre esta zona, entre el hombre y la mujer. La pelvis masculina no es igual que la pelvis femenina, entonces tenemos que conocerla, porque nosotros, como vamos a tratar manualmente esta zona, pues es importante que sepamos pues, estas distancias transisquiáticas, esta rama del pubis, cómo es la diferencia entre los ilíacos de un hombre y de una mujer, ya incluso en la calidad ligamentosa del hombre y la mujer, de los ligamentos iliolimbares, de las ínfisis púbicas, de las coxofemorales, etcétera, etcétera. Es importante tener clara estas diferencias anatómicas entre el sexo femenino y el sexo masculino. Otro punto importante a tener en cuenta sería lo que es el campo de acción perineal, o sea, los triángulos donde vamos a trabajar manualmente, siempre hablando por vía externa, de momento. Aquí vemos lo que sería el triángulo anterior, o el triángulo urogenital, o la membrana perineal, o el perine superficial, y que está formado por estas líneas imaginarias entre el pubis y las tuberosidades transisquiáticas, el cual va a estar agujereado por el meato de la uretra. Y por otra parte vamos a tener el triángulo posterior, que es el triángulo anal, lo que corresponde al perine profundo, al elevador del ano, que está comprendido entre las líneas imaginarias entre el coxis y la tuberosidad isquiática. Estos dos triángulos vamos a tener que tenerlos muy claros en la mente antes de empezar a explorar y a trabajar con un hombre para saber esos límites y ir muy directos. Fijaros que hasta cierto punto es sencillo porque el hombre va a apartar sus genitales hacia craneal y como consecuencia va a dejar estos dos triángulos expuestos y no va a dar ningún tipo de complejidad a la hora de realizar técnicas manuales en este periné masculino. O sea, que a veces cuando vienen con pudor, pues porque se van a tener que quedar desnudos o porque vamos a tocar los genitales, pues para nada. En un principio los genitales se apartan, el hombre se cubre y como consecuencia pues ese hombre que viene con miedo o con pudor a ese tratamiento se le simplifica mucho esa acción. Por otra parte, otra cosa importante, tenemos que tener claro de que a nivel de genitales externos, en este caso el pene, hay una parte vista y una parte no vista del pene, que esta parte no vista del pene se va a encajar a la membrana perineal, entonces tenemos que distinguir estos tres planos de acción para luego trabajarlos manualmente, lo que sería la parte no vista del pene, la membrana perineal y lo que sería el suelo pélvico propiamente dicho o el perine profundo. Aquí vemos un poco esta diferencia en esta membrana perineal, aquí vemos en la parte no vista del pene, el cual no deja de ser más que un recubrimiento de los cuerpos cavernosos por el músculo isquiocavernoso y el bulbo del pene recubierto por el bulbo esponjoso. En el clítoris también existe un poquito lo mismo porque no deja de ser un pene en pequeño, podríamos decir, pero la estructura, fijaros que es muy similar a lo que sería un pene a la zona clitoridiana. Y van a existir unos músculos que van a ser un poco como el pegamento, van a ser un poco como la cola que van a enganchar esta zona visceral a lo que serían estas ramas púbicas o las ramas isquiopúbicas. Aquí vemos un poco estos músculos, estos tres cilindros, lo que serían los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso del pene, y todos ellos recubiertos por estos tres músculos importantes, dos isquios cavernosos y un bulbo esponjoso, que incluso cuando pedimos una contracción voluntaria del pene va a ser un poco el pivote o va a ser el punto de referencia porque esta contracción del bulbo esponjoso va a ser muchas veces los que nos va a dar la calidad de cómo está ese suelo pélvico y pensar que estos músculos van a ser importantes para el mundo
de la erección y es por ello que una buena reeducación de esta zona pues nos puede mejorar lo que sería la función sexual, tanto como la esfinteriana, como luego veremos. Aquí vemos el sistema reproductor masculino completo con las vías seminíferas, lo que sería el testículo, los conductos deferentes, las vesículas seminales, la vejiga, la próstata, y veis cómo esta próstata va a estar apoyada en una especie de colchón miofascial que es la membrana perineal. Esta membrana perineal es un poco la que va luego a acoger, con este músculo de aquí será el bulbo esponjoso, a lo que sería cuerpos cavernosos y esponjosos del pene. Como consecuencia veis que esta membrana perineal va a ser un poco como un sándwich en el cual recubre a todas estas zonas viscerales y van a ser un poco el fulcro o el punto de acción para las funciones fisiológicas del pene. Por otra parte, también veis el centro fibroso del periné, esta zona de aquí, que también el cual va a hacer un poco de punto de apoyo al mundo prostático. De ahí que en el mundo del periné masculino, el centro fibroso del periné lo que sería la membrana perineal o periné anterior va a ser un punto muy importante a tener en cuenta tanto a nivel evaluativo como a nivel terapéutico. Centrándonos en la próstata, vemos que aquí esta próstata conjuntamente superiormente tiene la vejiga con el uraco, y veis cómo incluso esta próstata tiene una vida fascial, tiene como una especie de lo que decimos la celda fascial prostática, es ese tejido fascial que envuelve a la próstata, pero que esta próstata o esta celda fascial prostática tiene una continuidad con lo que sería la fascia de la vejiga, y así incluso podríamos continuarlo con lo que sería el ligamento de uraco. Eso a nivel superior, pero a nivel inferior también tiene una continuidad con lo que será la membrana perineal. Es lo que ocurre con el mundo fascial, todo es una continuidad. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor nosotros trabajando a nivel suprapúbico y desde el uraco podemos llegar a estirar lo que será esta celda prostática, o bien desde el centro fibroso, o bien desde la membrana perineal, o bien desde el pene. Son un poco, la idea es que tenemos que tener un buen conocimiento anatómico para poder realizar una buena técnica de terapia manual sobre esta zona, en función de dónde encontremos las restricciones, las fijaciones, las adherencias o la etiología de esa alteración. Aquí otra cosa importante, hay diferentes estudios que nos van a demostrar, por ejemplo, este es un estudio de Paul Hodge, en el cual vemos cómo ahí tiene que haber como una sincronía entre lo que sería el pubo rectal, el bulbo cavernoso y el esfínter externo de la uretra. Fijaros aquí un poco el esfínter externo de la uretra, lo que va a hacer es tirar la uretra hacia detrás, mientras que el pubo rectal comprime todo hacia adelante, hacia la zona púbica, conjuntamente con el bulbo cavernoso. Como consecuencia, es como si fueran dos fuerzas posteriores que tiran todo este complejo hacia adelante y una fuerza anterior que tira todo el complejo hacia atrás. Eso que, si accionamos estas flechas, lo único que tenemos que pensar es que eso tiene un campo de acción en lo que sería la continencia. Es por eso que fijarnos en esos tres grupos musculares, cómo actúan, con sincronismo, con asincronismo y a qué presiones están sometidos, nos puede llevar a pensar cómo podemos reeducar ese suelo pélvico o qué orientación terapéutica vamos a tener. Aquí, por ejemplo, en este estudio también vemos que la importancia de las gestiones de presiones, un paciente que tenga un exceso de presión abdominal o que procedente de la zona por una incompetencia abdominopélvica, pues bueno, pues puede producir algún tipo de mala gestión, incluso fluídica de la próstata, de la vejiga, de la uretra, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, en este estudio vemos cómo el empujar lo que va a crear ya es un aumento de presión intraabdominal importante, y pensemos que la palabra empujar siempre tenemos que asociarlas a los prostáticos, porque los prostáticos no dejan de ser empujadores o se transforman en empujadores. Es una estenosis, podríamos decir, por esa posible adenoma prostático o engrosamiento prostático, y esa estenosis va a hacer que el hombre pues, le cueste miccionar o que tenga alteraciones en el momento de empezar a miccionar. Como consecuencia, el hombre empuja para forzar ese proceso de micción. Entonces, ese empuje ya condiciona una mala gestión y va a producir una alteración en el control muscular de ese suelo pélvico. Entonces, es una cosa a tener importante en el momento del tratamiento del suelo pélvico.
Tenemos que pensar, cuando hablamos de la reeducación muscular del suelo pélvico, tenemos que pensar que la musculatura estriada está compuesta pues, por músculos posturales o tónicos o músculos dinámicos o fásicos. Estos músculos posturales o tónicos son los profundos, los antigravitatorios, tienen más fibras de tipo 1. Entonces el periné en estas fibras tienen una función más postural y amortiguadora. Y luego tenemos los músculos dinámicos o fásicos, que son los superficiales, los responsables del movimiento, y tienen más fibras de tipo 2, y en el periné tienen una función más de esfinteriana o sexual. Entonces va a ir un poco, esto es una idea que nos simplifica mucho a la hora de tratar el suelo pélvico, tanto masculino como femenino. Si estamos hablando de fibras tipo 1 y de fibras tipo 2, un poco hay estudios que nos dicen qué porcentaje tienen de fibras este periné. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos las fibras de tipo 1 y las fibras de tipo 2. Las fibras de tipo 1 pues trabajan de un modo oxidativo, realizan contracciones prolongadas, son fibras de contracción lenta y su contracción se activa por el uso por el estiramiento del uso neuromuscular. Y la fibra tipo 2 pues trabajan más en modo anaeróbico, son fibras de contracción rápida, presentan una fatiga rápida y su contracción es voluntaria. Pero aquí se resume todo. El periné tiene un 80-90% aproximadamente, según este artículo, de fibras tipo 1 o tónicas. ¿Y qué hemos dicho de las fibras tipo 1 o tónicas? Primero, que son de contracción lenta y su contracción se activa por el estiramiento del uso neuromuscular. Mientras que las fibras tipo 2, que son un 20 o un 10%, que son las fásicas, se presentan con una fatiga rápida y su contracción es voluntaria. Entonces tenemos que plantear que a lo mejor el hacer una buena reeducación muscular tendremos que buscar una serie de ejercicios, una serie de acciones que activen más estas fibras de tipo 1 que no las de fibras de tipo 2. Entonces, tenemos que pensar, ¿sirve de mucho hacer una contracción voluntaria? Sí, no. ¿Tenemos que hacer más unas contracciones reflejas? Sí, no. Eso sería importante tenerlo en cuenta dentro de una buena reeducación de la musculatura del suelo pélvico. Aquí también, según este artículo, pues vemos que mayoritariamente las fibras de tipo 1 van a ser presentes en este periné profundo y como consecuencia van a estar siempre activadas por el estiramiento del uso neuromuscular. Independientemente de todo esto, otra cosa importante es valorar en este paciente que nos venga con un problema de periné es el tejido conectivo y el suelo pélvico, ¿vale? Pensar que va a ser importante qué tipo de tejido conectivo tiene, es bueno, es malo, está debilitado, puede tener una influencia de una buena dieta, de una mala dieta, puede haber estado también influenciado por intervenciones quirúrgicas, por adherencias, por radioterapia, por ejemplo. También es muy típico encontrar adherencias después de hacer una radioterapia en el suelo pélvico. Entonces, son datos importantes a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y luego, pues aquí os he dejado algún tipo de artículos en el cual pues, encontramos artículos de disfunciones eréctiles que se estudian las diferentes funciones de los músculos cavernosos y bulbos esponjosos por aislado y su relación con una posible reeducación en la fase preorgásmica masculina. O este artículo que se estudió la acción positiva del conocimiento de la pelvis, o sea, que haciendo un buen trabajo incluso de propiocepción de la pelvis, se encontraba pues, que la curación era mejor. Y por otra parte, aquí hay otro artículo en el cual demuestran la correlación entre los niveles de testosterona en suero y el área de superficie del músculo bulbocavernoso. Como consecuencia, pues bueno, puede ser un indicativo a veces de la virilidad o de la calidad de la cantidad, perdón, de la testosterona. Así, pues bueno, como otros estudios en el cual pues valoran la acción de la estimulación eléctrica para la musculatura del suelo pélvico y cómo mejoró después la incontinencia urinaria después de una prostatectomía. Aquí encontramos los estudios también de Paul Hodge, en el cual pues, vemos un poco estas mediciones de los diferentes ángulos de la uretra y la acción entre el equilibrio del pubo rectal, del bulbo cavernoso y del esfínter estriado, del esfínter externo, perdón, de la uretra. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto ha sido un poquito un pequeño resumen de todo lo que tenemos y tenemos que pensar
cuando nos venga un paciente con una disfunción del periné. No quedarnos con la idea de que una disfunción de suelo pélvico masculino es próstata o es erección, sino que hay mucha cosa más. Pensar que hay veces que los pacientes no te van a venir directamente, y menos los hombres vamos a ir a un osteópata o un fisioterapeuta diciéndome tengo un problema de próstata o tengo un dolor en el pudendo. No, los pacientes masculinos no vamos así por el mundo, sino que vamos a veces con una clínica como muy escondida o como muy disfrazada con otras cosas. Hay veces que pacientes pues con un lumbago o con un dolor ilioinguinal, con un dolor coccígeo, con un dolor en la fosa isquiorrectal, somos nosotros los que tenemos que ponernos los prismas de querer ver esa relación con las estructuras masculinas, viscerales masculinas, y buscar esa relación clínica de orientación diagnóstica para luego aplicar una buena técnica terapéutica. Indiscutiblemente yo soy un gran fan del conocimiento de la anatomía, pero de una anatomía un poquito especial, una anatomía en mente, que digo yo, una anatomía en 3 dimensiones, y eso insisto, repito y corroboro de que el terapeuta, fisioterapeuta, osteópata o el terapeuta manual tiene que tener un gran conocimiento mental de esta zona pélvica, de esta zona tanto en el plano muscular, aponeurótico, estructural como visceral, para realizar técnicas monales muy concretas y muy concisas. Si no tenemos este conocimiento, lo que ocurre es que vamos a ser poco precisos y es una zona que necesita de una gran precisión y de un gran conocimiento. Es por ello que, bueno, sin más, invitaros a que entréis dentro de este mundo que para mí tiene un gran potencial y una gran necesidad, sobre todo porque lo que yo digo, el periné no tiene sexo y el periné grita, el periné masculino también grita y como consecuencia necesita ayuda. Y para eso estamos nosotros, para poder ayudar a todos los hombres y a todas las mujeres y a todos los perinés, indiscutiblemente del sexo, ni la de las disfunciones, sino tratémoslos todos por igual, simplemente teniendo en cuenta pues bueno, esas pequeñas diferencias, porque son pequeñas hasta cierto punto, que existen entre la pelvis masculina y la pelvis femenina. Pues bueno, sin más, despedirme y daros las gracias por vuestra atención y de nuevo invitaros a que os metáis dentro de este mundo mágico que es el mundo del periné masculino y en global del periné. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.